Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. El webinar del día de hoy es en torno al Día Mundial de la Actividad Física y tenemos como invitado a Rodrigo de InBody, que nos hablará de técnicas para medir la actividad física. Y me voy a pedir introducirlo para que conozcan un poco más de su experiencia profesional. Rodrigo Reyes es licenciado en Nutrición y Bienestar Integral por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha laborado dando consulta privada, así como coordinador de seguridad y salud durante 2 años. Posteriormente continuó su carrera laboral en InBody, donde lleva más de 3 años trabajando como asesor clínico y técnico, tiempo durante el cual completó el curso InBody Specialist. Pues sin más, Rodrigo, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con la comunidad del Workplace Wellness Council México. Bienvenido y adelante con tu ponencia. El 6 de abril, pero pues nos encontrábamos de vacaciones casi todos. Vamos a hablar sobre las técnicas para medir la actividad física, pero antes de ello tenemos que hacer como pues un paso atrás para ver definir. Entonces, ¿qué es actividad física? La OMS lo define como cualquier movimiento producido por el músculo esquelético que requiera energía. Bajo este principio, este tipo de movimientos de las piernas podrían ser considerados actividad física, ¿no es así? Sin embargo, los beneficios de la actividad física se ven cuando la actividad tiene una intensidad moderada o vigorosa. Es por esto que este tipo de movimientos, si lo queremos considerar como actividad física para la salud, no podríamos pues considerarlo de esta manera. Y también tenemos que ver cuál es la prevalencia de insuficiencia en la actividad física. Acá tenemos algunas gráficas. De pegar esta gráfica, pero bueno, este es año 2000, 2005, 2010 y 2015, y podemos ver cómo hay una ligera tendencia hacia el incremento en la cantidad de actividad física insuficiente. ¿Me están escuchando? Sí te escuchamos, Rodrigo. ¿Podrías apoyarnos apagando tu cámara para que tengas, para que no se pasme un poco, por favor? Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Si nos pudiera, ¿Dónde me quedé? se pasma un poco tu imagen, entonces si nos apoyas apagando tu cámara y nada más Ok, dejando tu audio para que tengas una mejor conexión, por favor. perfecto. Y en tu presentación estabas en esa justamente. Ok. Muchas gracias. Bueno, a ti, Celia. Acá podemos ver cómo entre el año 2000, el margen de error se ha disminuido porque los instrumentos de medición de la actividad física pues han... Rodrigo,
Perdón, te nos sigues pausando mucho. ¿Me escuchas? Sí, es que no sé qué pasa con el internet de la oficina. Voy a cambiar al internet de mi celular. Por favor, Rodrigo, aquí estamos atentos. Ok, denme un momento. Gracias. ¿Me escuchan? Y te escuchamos, Rodrigo. Ok. Bueno, espero que ya con esto haya mejorado. Voy Sí, a volver a gracias. compartir la pantalla. Todavía no vemos la presentación, Rodrigo. Muchas gracias a todos por su paciencia. Disculpen estos problemas técnicos que estamos teniendo. Seguramente Rodrigo está por conectarse. Les comparto que aquí nos comenta Daniel del equipo de InBody que están solucionando el problema que tienen en el internet y que ya están tratando de conectarse a través de una red de celular. Gracias a todos por su paciencia y mil disculpas por los inconvenientes técnicos. Ya regresé Ya está y aquí espero que Rodrigo. ahora sí ya no se desconecte. Excelente, muchas gracias Rodrigo. A ver, entonces,
¿Ya Ahí pueden ver mi está. pantalla? Te vemos y te escuchamos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, a ver si ahora sí ya puedo pasar de esta diapositiva. Me voy a apurar. Em, Acá se ve cómo la tendencia de la inactividad física va incrementándose a través del tiempo y la barrita de aquí, de error, pues indica los márgenes superiores e inferiores de inactividad física que había. Como pueden ver a través del tiempo, estos márgenes se van, disminuyendo porque las técnicas de la medición de la actividad física han aumentado y algunos factores como la inequidad y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con que unos segmentos de la población puedan realizar más actividad física que otros, también han disminuido. Acá podemos ver cómo se encuentra la distribución en la cantidad de actividad, no, en la frecuencia con las que las personas tienen menos actividad física de lo que recomienda la OMS. Más adelante voy a hablar sobre cuáles son las recomendaciones de la OMS, pero de momento acá podemos ver algo muy evidente, bueno, muy importante, y esto es que en la parte de arriba hay más segmentos donde la inactividad física no rebasa el 29.9%, mientras que en la parte de abajo la inactividad física supera este 29.9%. Esto tiene que ver, bueno, si ven, la parte de arriba habla de la inactividad física en hombres y la parte de abajo habla de la inactividad física en mujeres. Esto tiene que ver con factores socioculturales que pues idealmente deberíamos de cambiar, en donde el género femenino pues tiene menos oportunidades para realizar actividad física que el género masculino. Y más adelante voy a hablar de por qué es importante atacar este tipo de factores, pero antes voy a hablar sobre algunas definiciones básicas que tenemos que dominar bien antes de continuar con este tema. Uno de ellos es qué es la actividad física, que como ya la habíamos definido antes, es el movimiento en músculo esquelético con un gasto energético asociado. Es decir, que estos aparatos que luego venden en la tele en donde te mueven los pies y así, pues sí involucra un movimiento de el músculo esquelético involuntario, pero pues como no lo hace el cuerpo, pues no hay un gasto energético asociado y eso no se puede considerar como actividad física, ¿no? Después ya viene el ejercicio. El ejercicio es una actividad física que está estructurada y que tiene como objetivo, pues, mejorar la salud, incrementar el rendimiento en ya sea la capacidad aeróbica de la persona o la capacidad de la fuerza, etcétera. Y después viene el deporte, que es una serie de actividad física y de ejercicios que tienen reglas y que tienen un fin competitivo. En el deporte, generalmente la preparación de los atletas incluye una carga específica de entrenamiento con ejercicios establecidos que tienen como fin que el rendimiento de esa persona mejore en el deporte. Entonces, pues el deporte y el ejercicio son actividades físicas, pero la actividad física incluye otras cosas como pues el desplazamiento hacia el trabajo, pues cuando uno camina, la jardinería, cuando uno se hace la comida, etcétera. Todo eso es actividad física y cuenta. Cuenta para disminuir el colesterol de baja densidad, para disminuir la resistencia a la insulina, la incidencia o la frecuencia con la cual se desarrolla la diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, también debido a la forma en la que el cuerpo se tiene que adaptar cuando realiza actividad física, pues también hace que la presión arterial se controle de mejor manera y también disminuye el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de mama, etc. Y es importante, pues, tratar de incrementar la cantidad de actividad física que realiza la persona. Es tan importante que, de hecho, se habla un poco de esta parte en, pues, 5 de los 17 objetivos de la Organización de las Naciones Unidas, de los objetivos del 2030 de la de la Organización de las Naciones Unidas, pero si consideramos todo lo que se tiene que hacer para realmente llegar a este incremento en la actividad física para la salud,
pues se cumplirían casi, bueno, se tendrían que atacar casi todos los puntos de los 17 objetivos de de la Organización de las Naciones Unidas. Acá voy a hablar un poco nada más de cada uno de los más importantes, cómo lo son el desarrollo de ciudades y comunidades sustentables. Aquí habla un poco, pues, que se realice pues, que se fomente la creación de ciclovías, de banquetas, que se le dé un favorecimiento al peatón, el consumo y producción responsable, el uso menor del coche. Esto también tiene que ver con la acción climática y con ambientes de trabajo con ambientes de trabajo que promuevan el desarrollo económico y con la buena salud. Bueno, sobra decir que si el ejercicio físico, bueno, si la actividad física tiene todas estos beneficios, pues deberíamos de implementar de alguna manera la actividad física en los ambientes de trabajo. Y bueno, ¿qué es lo que marca la OMS como una recomendación de actividad física? La OMS recomienda por lo menos sumar 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa a la semana. Podemos hacerlo de distinta manera, ¿no? Ya sea en 5 bloques de 30 minutos a lo largo del día, o a lo mejor no tenemos tanto tiempo y podemos desarrollarlo en 3 bloques, 2 de 60 minutos y uno el fin de semana de 30 minutos para llegar a la recomendación de actividad física que recomienda la OMS. En las gráficas anteriores, donde hablé de la frecuencia con la cual había inactividad física, bueno, son consideradas una persona que cumple con el criterio de no llegar a la cantidad de actividad física recomendada, aquellos que realizan menos de 150 minutos de actividad física moderada a la semana. ¿De cuánto tendrían que ser los bloques para acumular esos 30 minutos? Bueno, no es necesario que realicen esos 30 minutos de actividad física de manera consecutiva. Pueden ser, por ejemplo, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. O podrían ser incluso 5 minutos o 5 minutos. Realmente no existe como una diferencia de esto. Antes se creía que tenía que ser en bloques mínimos de 10 minutos. Sin embargo, esto pues ya fue desechado en las últimas publicaciones relacionadas a la actividad física publicadas por la OMS. Ellos dicen que la recomendación anterior de que la actividad física fuera realizada en bloques de 10 minutos ya no tiene pues ningún sustento porque esas recomendaciones venían de la incapacidad que se tenía para medir actividad física en periodos menores a 10 minutos. Entonces, realmente si uno se para y camina por un poco de agua al bebedero, al garrafón o donde quieran ir, ese minuto o 2 minutos cuenta como actividad física y de hecho vamos a ver más adelante que el hecho de realizar pequeñas pausas a lo largo de la jornada, a lo mejor laboral o sedentaria que uno tenga, pues ayuda bastante a disminuir el riesgo de mortalidad. Entonces, bueno, acá coloqué un pequeño caso. Seguramente muchos de nosotros nos sentiremos identificados con esta persona que le puse Roberto de nombre. Roberto sale a las 6:30 de la mañana del trabajo. Él afortunadamente tiene coche. Eh, bueno, va al gimnasio más bien. Y de 7 a 8, 5 días a la semana, realiza actividad física. Si se fijan, serían 60 minutos por 5 días, nos darían 300 minutos a la semana. Entonces, pues es algo muy superior al mínimo requerido por la OMS. Después Roberto tiene ya su jornada laboral, en donde de 8 a 2 trabaja sentado, de 2 a 3 de la tarde come sentado y de 3 a 5 de la tarde sigue trabajando sentado. Luego de 5 a 6
se regresa a su casa. Como él está en una zona en donde si sale a las 5 ya se tarda muchísimo en regresar, mucho más que cuando llega temprano, pues entonces se tarda una hora en el carro. Después Roberto llega muy cansado y de 6 a 10 decide mirar la tele y ya a las 10 se duerme, ¿no? Como eh, para tener energías para el día siguiente. Entonces, la pregunta aquí es si Roberto estaría cumpliendo con los estándares que pide la OMS de actividad física y si Roberto pues podría hacer algo para mejorar su estilo de vida. Lo cierto es que Roberto efectivamente cumple con las recomendaciones de actividad física que marca la OMS de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o de 75 minutos de actividad física intensa a la semana, pero tiene comportamientos que son sedentarios de manera muy larga y de forma ininterrumpida. Entonces, ¿qué es Roberto? Pues Roberto es un Active Coach Potato en donde se define a una persona que que cumple con las recomendaciones de actividad física que marca la OMS, pero que tiene periodos sedentarios por un periodo de tiempo elevado, sin ningún tipo de descanso de esos periodos sedentarios. Esto pues se ha asociado con distintos riesgos a la salud y primero pues tendríamos que definir qué es un comportamiento sedentario. Un comportamiento sedentario entonces es cualquier actividad que sea menor o igual a 1.5 METs, que puede ser estar sentado, mirando la televisión, trabajando, meditando, etcétera. Eso es definido como un comportamiento sedentario porque la intensidad es menor a 1.5 METs. Es importante romper estos periodos sedentarios por actividades físicas pues ligeras o idealmente moderadas. Con esto pues logramos de alguna manera disminuir los riesgos asociados al comportamiento sedentario. Y aquí podemos incorporar la actividad física. Si se fijan, las actividades son desde estar parado, simplemente, pues, si Roberto se parara, se comprara uno de estos adaptadores para tener un escritorio de estos standing desk que les llaman, él podría romper esos periodos de inactividad física y ser un poquito más sano. Caminar de manera lenta también es considerado como una actividad física de ligera intensidad porque está entre 1.5 y 3 METs. Jugar cartas, no sé, tirar los dados, escuchar o, bueno, si se pusiera a tocar la guitarra o algún instrumento musical, eso también sería considerado una actividad física de ligera intensidad que podría disminuir los periodos de actividad física sedentarios. Y esto es muy importante porque más allá de la cantidad de actividad física que desarrolla una persona a lo largo del tiempo, el periodo o el nivel de sedentarismo que tenga una persona ha demostrado una correlación o algo directamente proporcional entre la mortalidad por todas las causas y pues justamente el nivel de inactividad física. Esta gráfica de acá es parte de una revisión sistemática, de revisiones sistemáticas en las cuales se ven los diferentes hallazgos de diferentes estudios en los cuales se categoriza el nivel de actividad física en una escala de 0 a 100 de diferentes estudios. Y ustedes se van a preguntar, pues, cómo es que homogeneizaron estas escalas, ¿no? Porque a lo mejor un estudio tenía tres niveles de nivel de estar sentado, de sedentarismo, y la otra tenía cuatro escalas, la otra cinco, etcétera. Bueno, pues por una regla de tres, simplemente les dieron, por ejemplo, un 20% a cada nivel de sedentarismo cuando tenían una escala de 5, ¿no? Y a lo mejor un 25 cuando tenían una escala de 4, y un 33 cuando tenían una escala de 3. Entonces, así es como se realizó esta gráfica, pero pues básicamente aquí podemos ver
como a mayor nivel de sedentarismo, mayor es el riesgo de mortalidad por cualquier causa. En esa misma revisión, también hacen una adaptación en la cantidad de actividad física realizada por semana de las personas y se puede ver que es entre más actividad física realice una persona en la semana, como que se compensa un poco la mortalidad asociada al sedentarismo que tiene esta persona. Sin embargo, para que los efectos sean contrarrestados, tendremos que llegar a los 35 metros por hora por semana. Esto sería equivalente a caminar alrededor de 1 hora y media todos los días, de lunes a domingo. Y resulta en 4 veces lo recomendado por la OMS. Esto, pues, si nosotros queremos realmente disminuir el riesgo de mortalidad asociado a la inactividad física, pues podríamos decir vale la pena, ¿no? Y entonces podríamos decirle a Roberto que en lugar de solamente ir de lunes a viernes al gimnasio, vaya de lunes a domingo al gimnasio, ¿vale? Y entonces, pues también el mismo documento bueno, justamente se habla de que mayores niveles de actividad física parecen eliminar el riesgo de mortalidad asociado con un alto tiempo sentado. Sin embargo, recordemos esta gráfica de acá, llega hasta las 9 horas por día sentado. Roberto estaba pasando pues aproximadamente 10 horas más el tiempo que veía la tele sentado. Entonces esto hace que además, si Roberto realiza esta cantidad de actividad física, él estaría en este nivel de METs por semana, aproximadamente 24.5 METs por hora por semana, lo cual lo sitúa en esta categoría. Todavía no se atenúa por completo el riesgo de mortalidad. Y además, el riesgo de lesión incrementa notablemente a partir de los 400 minutos de actividad física moderada por semana. Y Roberto estaría acumulando aproximadamente 440 minutos de actividad física moderada. Por lo tanto, su riesgo de lastimarse incrementaría y los beneficios del ejercicio no serían suficientes para pues ayudarlo a compensar este periodo sentado que tiene en el trabajo y más si ve la tele. Entonces, ¿qué puede hacer Roberto? Bueno, pues Roberto podría levantarse más temprano, ser menos flojo y tomar el camión para contaminar menos de 6 a 7 horas y además regresarse en camión para pues tener una jornada en la cual esté parado durante 2 horas de regreso a su casa. Eso pues como que a Roberto no le gusta porque obviamente implica pues desperdiciar más tiempo de su vida en el transporte público. Entonces, ¿ustedes me escuchan bien? Sin problema. Sí, te escuchamos bien. Sí. Ok. Bueno, entonces continúo. De 6 a 7 horas, Roberto tomaría el transporte y luego tomaría otras 2 horas para regresarse a su casa, lo cual no es una solución pues idónea para nadie, ¿no? No solamente para Roberto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Roberto? La opción número 3 es añadir pausas activas. Acá, en el trabajo de 8 a 2 de la tarde, está teniendo un periodo sedentario de 6 horas consecutivas, que muchas veces nos pasa que nos enfocamos mucho en el trabajo y que pues no nos paramos ni al baño, ¿no? Y luego de 3 a 5 horas después de la comida tiene otro periodo de 2 horas. Y además en la casa tiene un periodo de 4 horas. Rompiendo estos periodos, seguramente Roberto podría incrementar el nivel de salud que tiene y disminuir el riesgo de mortalidad. Entonces, lo que podría hacer Roberto es incluir unas pausas activas, tanto en su jornada laboral como en ¿cómo se llama esto? Como cuando tiene su periodo de despeje de ver la tele. Acá, por ejemplo, podría pararse del sillón o de la cama, de donde sea que esté viendo la tele, y
realizar algún tipo de actividad física ligera, a lo mejor pararse, estirarse, etcétera, cuando sean los comerciales, ¿no? Y de esta manera, pues en lugar de ser solamente 5 bloques, a lo mejor hasta son bloques un poco más frecuentes, quizás de menor longitud, pero sí más frecuentes. Y esto es importante porque si bien la cantidad de actividad física y los riesgos de mortalidad están inversamente correlacionados, y entre más actividad física, el riesgo de mortalidad asociado a estar diario sentados, pues van disminuyendo. El riesgo de evento adverso, entendiéndose como evento adverso alguna lesión que pueda ser ocasionada por el desarrollo de la actividad física, se incrementa. Y por eso no podemos depender simplemente de incrementar la cantidad de actividad física o de ejercicio que se realiza en la semana en un solo periodo, y tenemos que hacer uso de las pausas activas. Ahora sí, acá vienen algunas recomendaciones de todas las formas en las cuales podemos implementar las pausas activas, ya sea en el trabajo. Podemos caminar un poquito cada hora, tomar mucha agua para ir al baño justamente, o pues simplemente no llenarnos una botellota de 2 litros de agua para no levantarnos jamás del escritorio durante toda la jornada laboral, sino agarrar un vaso, ir frecuentemente a llenarlo con agua. Eso nos va a ayudar. Lo otro es cuando tengamos que mandar un mail, si es algo que pues, no requiere quedarse por escrito que ahí estuvo, pues, y es algo que podemos resolver, podríamos ir al lugar de esa persona, aprovechar para conocerlo, y entonces pues realizar un poco de actividad física al movernos a su lugar, ¿no? Pararnos de las sillas, ya ven que luego las sillas son así como con rueditas y eso, y simplemente las empujamos para llegar al lugar de la persona si es que está muy cerca. Cuando tengamos llamadas, las podemos hacer de pie y caminar, tenemos las manos libres y así podríamos recibir algunas llamadas o hacer algunas llamadas caminando. Tenemos que usar las escaleras y no los elevadores. Y la última, pues es, ya venden unos escritorios que se pueden colocar sobre el escritorio regular que uno tiene y elevan la computadora para poder trabajar de manera parada y no sentada, y entonces podemos hacer uso de eso. En el transporte, pues a lo mejor podríamos, depende mucho de la zona, ¿no? Esto es algo que en el contexto de México es muy importante recalcar, no en todas las zonas se puede caminar bien o se puede ir bien en bicicleta, pero en las zonas en las que sea posible, pues tratar de utilizar esto, ¿no? Podríamos tratar de evitar el tráfico justamente para estar menos en el coche, y cuando nosotros vamos en transporte público, pues podríamos tratar de ir parados. Muchas veces no nos queda de otra, pero pues cuando tengamos la oportunidad de sentarnos, mejor no tomarla y mejor irnos parados. La otra es, pues a lo mejor podemos bajar 1 o 2 estaciones antes y caminar el resto. Y en el tiempo en casa, eso es, también es muy importante. Podemos interrumpir los periodos sentados con los comerciales de la televisión, como mencioné hace un rato, realizar alguna actividad como, no sé, cocinar mientras se ve la tele, o a lo mejor planchar mientras se ve la tele, algo que nos haga evitar estar sentados viendo la tele. Lo otro es, pues, limitar justamente el tiempo frente a la tele, en lugar de 4 horas, pues a lo mejor una. Otro que no puse acá es preferir videojuegos que sean como el Kinect, no sé, los que nos impliquen una actividad física antes que los que solamente son con las manos. Preferir a salir a pasear antes que ver la tele. Ya a mí me funciona mucho que yo tengo un perro y mi perro me pide frecuentemente salir a pasear. Entonces mi perro me mantiene físicamente activo. No les digo que adopten un perro si no les gusta, pero pues si están pensando en adoptar uno, mejor adopten. Pues así pueden tener un incentivo más para salir a pasear. Cocinen sus alimentos, no solamente los pidan. Están cansados cuando regresan del trabajo, pero pues si los cocinan, estarán acumulando tiempo de actividad física ligera y estarán dejando de lado el comportamiento sedentario. Y la otra es, cuando llegue el súper, pues subirlo o sea,
no sé, 2, 3 bolsas. Muchas veces tratamos de agarrar 10, 15 bolsas y subirnoslas todas de jalón. A lo mejor la actividad física será más intensa, pero en lugar de subir 3 o 4 veces las escaleras, pues las van a subir una. Y entonces la actividad física pues tendría que ser aproximadamente 7 veces más intensa de lo que sería subir las 2 bolsitas, lo cual dudo que uno pueda hacer. Entonces, en conclusión, suban por partes el súper para subir más escaleras. Y ahora sí, vamos a hablar sobre cómo medir la actividad física, porque medir es saber. Eh, Ahora sí. He estado hablando mucho de un término que se llama actividad física, perdón, y que pues en los últimos 30 años ha tenido un incremento bastante constante en, en la investigación que se realiza para medir la actividad física, ¿no? Simplemente en 1993 la cantidad de estudios era menor a 500 y actualmente la cantidad de estudios es mayor a 18,000. Esto representa un incremento pues bastante sustancial en la cantidad de estudios dedicados a medir la actividad física. Pero la actividad física no solamente es el tiempo en el cual se realiza eh, algo, ¿no? Un movimiento de las extremidades, como habíamos dicho, sino que también debe de considerar la intensidad, ya que no va a ser lo mismo a lo mejor correr media hora que caminar media hora, ¿no? Correr media hora implica una intensidad mucho mayor que caminar media hora. Y esto implica que nosotros tenemos que, justamente diferenciar las intensidades, ¿no? Pero antes de hablar de esto, tenemos que ver las 3 formas básicas en las cuales podemos medir la actividad física de las personas. Considerando el estándar de oro, lo que es más común y lo más nuevo. El estándar de oro es llamado así porque pues tiene, eh, pues es lo más exacto para medir la actividad física y este es el agua doblemente marcada. El agua doblemente marcada funciona de la siguiente manera. El sujeto toma cierta cantidad de agua doblemente marcada, que el agua doblemente marcada es un agua más pesada porque utiliza isótopos más pesados de hidrógeno y de oxígeno. Y entonces se toma esta cantidad de agua, se mide la concentración de esta agua dentro del cuerpo humano y se va midiendo la forma en la que decrece la concentración de pues digamos, de este reactivo dentro del cuerpo humano. Porque a medida que uno realiza actividad física o que simplemente está vivo, por el metabolismo va a producir agua, que no es agua doblemente marcada, sino que es agua normal, y esta va a disminuir la concentración del agua doblemente marcada. Esto resulta bastante preciso porque justamente está directamente relacionado con la cantidad de calorías que gasta la persona o con la cantidad de energía que gasta la persona, mejor dicho. Y pues sería ideal poderlo utilizar en todos los ámbitos, pero es un método bastante caro porque pues se utilizan isótopos de hidrógeno y de oxígeno que no son comunes y por esto no es algo que se utilice de manera diaria, ni siquiera en investigación. La otra forma y la más común son los cuestionarios, que pueden ir desde una simple pregunta en la cual se ve si la persona realiza algún tipo de actividad física o no, además de la que realiza en el trabajo, como esta que se utilizó en el sistema de vigilancia de factores de riesgo de comportamiento, en las cuales se les preguntó si además de la actividad física en su trabajo desempeñaba algún otro tipo de actividad física. Esta es una pregunta que a lo mejor para los fines de esta encuesta pues tenía bastante utilidad, pero para los términos de saber si la persona cumple con las recomendaciones o no de la OMS de actividad física y también los periodos, también si no tiene periodos de comportamiento sedentario tan largos, no nos es tan útil, porque no considera ni el tiempo de la actividad física, ni el tipo de la actividad física, ni tampoco la intensidad. Entonces después tenemos los recordatorios de actividad física, que pueden ser a corto
a corto plazo y también pueden ser cuantitativos. Estos recordatorios nos permiten determinar la carga de actividad física que tiene la persona porque justamente preguntan la frecuencia, el tiempo y la intensidad de la actividad física. Por ejemplo, le preguntan a una persona, durante esta última semana, ¿cuántas veces al día realizaste una caminata de más de 30 minutos? O algo así, ¿no? Eh, y bueno, pueden ser desde menos de 20 preguntas, que en este caso se recomienda que el test lo haga solita la persona, o cuando son más de 20 preguntas, pues ya se requiere de una persona entrenada para aplicar este tipo de instrumento, o sea, un entrevistador. Y después vienen los logs de actividad física, que básicamente es como un checklist en donde ya se tienen los periodos de tiempo divididos. Lo más común es que se dividan en periodos de 15 minutos y ahí la persona coloca el valor categórico del tipo de actividad física y aquí ellos pueden poner si fue una actividad sedentaria, ligera, moderada, intensa, etc. Luego se encuentran los diarios de actividad física, que son hojas o libretas en donde se le da a la persona para que vaya monitorizando y ella misma vaya apuntando la actividad física que va realizando, ya con el horario, la descripción de la actividad y la duración, y aquí debería de poner el nivel de intensidad. Obviamente, estos instrumentos pues son baratos, son fáciles de aplicar, pero tienen la desventaja de que pues no son muy prácticos, sobre todo para la persona que los está llenando. Sin embargo, pues ya se puede hacer uso de la tecnología y muchos de estos diarios de actividad física también se podrían contestar de manera electrónica para que la persona no vaya cargando su libretita, sino que desde su dispositivo móvil vaya llenando esta información. Si se fijan, hemos hablado mucho del tema de la intensidad, pero realmente no lo hemos definido. Esto lo he dejado adrede hasta el final, para que justamente, no sé si les fuera brincando esta palabra alrededor de la presentación. Es algo muy importante definir porque en el documento de la OMS que habla sobre la actividad física, la cantidad mínima de actividad física que se tiene que desarrollar, se menciona la palabra intensidad 48 veces y en ningún lado definen qué es intensidad ni cómo se mide la intensidad. Para eso tenemos que irnos a las guías del Colegio Mexicano del Deporte, en donde justamente se habla de qué es actividad de moderada intensidad, qué es actividad qué es actividad física vigorosa. Y aquí habla de los METs. Entonces, tendríamos que definir también qué son los METs, porque una actividad moderada va de 3 a 6 METs y una actividad vigorosa va de más de 6 METs. Un MET básicamente es la cantidad, bueno, es un equivalente metabólico y es equivalente a la cantidad de energía que gasta una persona, ya sea Roberto o yo, estando sentado o estando en cama. Digamos que es como el gasto metabólico basal. Y entonces, pues, 3 METs será una actividad que eleve el gasto metabólico basal 3 veces. Y que si nosotros estuviéramos realizando esa actividad durante 24 horas, elevaría nuestro gasto energético basal 3 veces. Por ejemplo, si el gasto metabólico basal, y yo sé que eso no existe, es de 1000 calorías por día, y la persona realiza una actividad de 3 METs, esa persona estaría gastando 3000 kilocalorías en todo el día. Pero no realizamos una actividad física moderada durante todo el día, sino que la realizamos a lo mejor 30 minutos. Entonces, si esa persona gasta 1000 calorías, eh, pero si esa persona gasta 1000 calorías, entonces eso tendría que dividirse 1000 entre de 48 y eso multiplicarse por 3 y en realidad esa persona habría gastado solamente 62 calorías. Hago esta aclaración porque no quiero que se malinterprete con que si se realiza una actividad física el gasto energético incrementa 3 o 6 meses en todo el día, sino que solamente durante el tiempo que se realice esa actividad física. Y entonces la actividad física vigorosa
pues es aquella que incrementa en lugar de 3 veces la cantidad de gasto energético basal, aquella que le incrementa 6 veces. Y así sucesivamente. Esto presenta una problemática porque incluso en estas mismas tablas se menciona el mismo tipo de actividad física en moderada y en vigorosa. Y esto tiene que ver con la intensidad con la cual se está realizando la actividad física. O sea, si yo camino a 5 kilómetros por hora, la intensidad va a ser menor a si yo camino a 8 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿vale? Y de la misma manera, si yo estoy realizando un baile que no es tan demandante para mí, pues va a ser menor que a uno que sí sea muy demandante para mí. Entonces tenemos que definir de qué manera una persona se da cuenta de la intensidad a la cual se está ejercitando o está realizando una actividad física. Y para eso hay distintas escalas, ¿no? Desde la de Borg modificada, pero la más sencilla de aplicar es la de la prueba del habla y canto. Entonces, una actividad, ya que la actividad física está directamente, perdón, la intensidad de la actividad física está directamente relacionada con el estrés aeróbico que siente la persona, pues va a estar directamente relacionada a la capacidad que va a tener para cantar, para hablar o para ambas, ¿no? De tal manera que una actividad física ligera, como pues pararse a cocinar, pararse a planchar, doblar la ropa, etcétera, va a implicar que la persona puede cantar. Pero una actividad física moderada va a implicar que la persona puede hablar, pero no cantar. Es la actividad física en la cual uno puede ir caminando y teniendo una conversación con la otra persona de manera, pues, relativamente cómoda, pero ya no podría realizar, pues, las vocalizaciones para un canto, ¿no? Y la alta, pues, es la que de plano ni siquiera te permite hablar. Es así como nosotros podemos medir la intensidad a la cual uno se está ejercitando cuando realice actividad física. Y es importante, pues, aplicarlo al momento de realizar los cuestionarios. Y aquí podemos ver, ya en otro tema, digamos que la precisión que tienen las diferentes herramientas, ¿no? Los cuestionarios, los recordatorios, los logs de actividad física y los diarios de actividad física. Y podemos ver que los que más se acercan a la realidad, considerándose realidad como lo que la persona reportó versus lo que realmente hizo, por ejemplo, cuando se compara la actividad física y las calorías que habría gastado una persona al declarar lo que declaró en los logs de actividad física con el estándar de oro, que es el agua doblemente marcada, pues acá vemos como la mayor parte, los que tienen un menor margen de error y algo que se ve menos aleatorio, son los logs de actividad física. Ajá. De ahí en fuera, todos los demás o subestiman o sobreestiman la cantidad de calorías que la persona debió de haber gastado. Pero después tenemos a los dispositivos que tienen una alta correlación con lo que la persona realizó versus con lo que el dispositivo grabó que realizó la persona. Y aquí podemos encontrar distintos dispositivos, desde los podómetros, que nada más nos van a contar los pasos, los acelerómetros, que nos van a contar si subimos escaleras, si usamos bicicleta, etcétera, por la forma en la que trabajan. Y acá podemos ver cómo la diferencia o el porcentaje de diferencia es mucho menor en los acelerómetros que en los podómetros. Y también el porcentaje de desviación media es más cercano en los acelerómetros que en los podómetros. Después tenemos otro tipo de dispositivos que son los monitores de la frecuencia cardíaca y algunos que utilizan un monitor de la frecuencia cardíaca, un acelerómetro y diferentes, bueno, que incluso detectan los cambios en la conductividad de la piel por el sudor o los cambios en ¿cómo se llama esto?
en la temperatura de la piel también. Y estos son los llamados dispositivos multisistemas. Estos tienen una correlación mucho mayor con el gasto energético y en consecuencia, con la cantidad de actividad física que puede desarrollar una persona o que una persona, sí, que desarrolle una persona. Lamentablemente, estos detectores multisistemas pues van a necesitar un monitor de la frecuencia cardíaca, los acelerómetros, los podómetros y varias cosas más, ¿no? Y entonces va a parecer que nosotros estamos siendo controlados por la policía porque pues es muy poco práctico llevar uno de estos dispositivos, el costo tampoco es tan económico y pues resulta muy poco práctico pedirle esto a una persona que uno ve realmente en la consulta día a día, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso de otras cosas, como los celulares. Los celulares son pues son un acelerómetro que también funciona como podómetro. Bueno, más bien, el celular tiene un acelerómetro, no es un acelerómetro. Tiene un acelerómetro que funciona como podómetro y nos permite detectar la actividad física, por lo menos de la caminata de las personas. Y si nos metemos yo tengo iPhone, desconozco cómo sea en Android, pero en iPhone hay una función que es Apple Health, y ahí uno puede ver la cantidad de kilómetros promedio por día que la persona camina, la cantidad de pasos promedio que la persona camina, y así podríamos sacar con un promedio de 5 kilómetros por hora a lo mejor para caminar. Aquí mismo en el iPhone les dice también el promedio de la velocidad de la persona. Podemos determinar la cantidad promedio de actividad física, por lo menos en caminata, que realiza la persona. Y en este caso es de 1 hora 40 minutos. Sin embargo, no siempre uno carga el celular consigo, y existen otras limitantes del celular, ¿no? Como a lo mejor si la persona le gusta nadar, pues no va a poder llevar el celular consigo. Si la persona realizó, pues no sé, un viaje en bicicleta, a lo mejor esa actividad no la va a detectar el celular. Entonces, pues podríamos hacer uso de otro tipo de herramientas, como lo es el análisis de los resultados, ¿no? Si uno incrementa la cantidad de actividad física, pues generalmente se va a poder correlacionar con un indicador que puede ser la composición corporal. Y aquí podemos encontrar diferentes artículos que justamente correlacionan la asociación entre la actividad física y el comportamiento sedentario con a lo mejor el índice de grasa o el porcentaje de grasa que tiene la persona. Hay algunos que incluso de, de, mm, vinculan la cantidad o el volumen de entrenamiento que tuvo la persona en la semana con un decremento en la cantidad de grasa por estratificado, ¿no? Por género. Y también, pues, se ha visto que la medición de la grasa visceral es algo muy importante para monitorizar la cantidad de actividad física y también la cantidad de tiempo sedentario que una persona pasa, ya que tiene una correlación la cantidad de grasa que se acumula en el área visceral versus la cantidad de tiempo sedentario que pasa la persona. Esta es una revisión sistemática en donde justamente se correlaciona la cantidad de actividad física y la cantidad de periodo sedentario con la cantidad de grasa visceral que tiene la persona. Y ya así para concluir, porque ya casi se nos acaba el tiempo, solamente tenemos que considerar que la actividad física es importante, no solamente por las ventajas que intrínsecamente trae, sino también porque nos puede servir para interrumpir los periodos de tiempo sedentario que tiene la persona. Cualquier tipo de movimiento es bueno. Por el estar sentados es casi como si se muriera lentamente, tienen que pararse de mínimo y realizar pausas activas. Y justamente como pues ya llevamos aproximadamente 1 hora sentados y ya para finalizar la sesión, pues vamos a hacer una pausa activa, no sé si todos estén
de acuerdo en esto, yo voy a prender mi cámara y voy a dejar de compartir pantalla porque ya terminó la presentación. Y les voy a pedir a todos, si es posible, que pues que prendan su cámara para que no sea el único que esté aquí moviéndose e interrumpiendo los periodos de tiempo sedentario que tenemos que interrumpir. Entonces, no sé si me ayuden, por favor. Estamos acá listos, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Eli. Bueno, lo ideal aquí sería que nos paráramos, que pues diéramos vueltas en nuestro lugar, pero pues como aquí yo tengo la webcam, vamos a empezar con de arriba a para abajo, ¿no? Entonces vamos a hacer como unos movimientos con los hombros hacia atrás. Lo ideal es que terminemos esto en 1 minuto, pero si veo gente que no está con la cámara prendida, aquí nos vamos a quedar toda la mañana. Ajá, entonces ahora hacia enfrente. Listo. Ahora sí me voy a parar y yo voy a realizar una serie de sentadillas. No sé si ustedes puedan también hacerlo. Las manos al frente. Y es importante, pues, utilizar los músculos más grandes del cuerpo, ya que, pues, esto incrementa el gasto energético asociado a la actividad física, ¿no? Entonces vamos a hacer 10 sentadillas, ¿vale? Una. También es importante ver el riesgo de lesión que uno tiene. Si les duele, no lo hagan. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a hacer unas lagartijas. No, no es cierto. Con esto, nosotros hemos interrumpido con 1 minuto de una actividad física el periodo de tiempo sedentario que hemos pasado aquí, justamente hablando de actividad física. Y pues simplemente los invito a que realicemos estos descansos activos por lo menos 3 veces por semana. Es lo que 3 veces por día en la jornada laboral. Es lo que se recomienda. Gracias, Eli. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a tomar nada más un par de minutos para resolver 2 preguntas que tenemos aquí en el chat. Nos pregunta Santos Sanguino, ¿qué cuestionarios recomiendas? Si ya tienes como alguno establecido, alguno que recomiendes. ¿Qué cuestionario recomiendo? Bueno, yo no recomiendo ningún cuestionario, sino ver la información del celular, porque justamente el cuestionario resulta poco práctico para aplicar. Ok, muchas gracias. Y nos pregunta María Zamora, si un smartwatch es un multisistema. Considerando la definición de multisistema, creo que sí, pero desconozco cómo funciona bien el smartwatch. Entonces, pues ahí habría que ver como las especificaciones técnicas. Excelente. Pues por el momento ya no tenemos más preguntas aquí en en el chat. Aquí tenemos una aportación de Wellness. Nos dice, los componentes de una carga de entrenamiento, ejercicio físico, intensidad, volumen, duración, frecuencia y densidad, estarían apoyando, registrando y facilitando el entendimiento al colaborador, así como su evaluación semanal, donde el InBody es una excelente opción. Muchas gracias, me imagino que es alguien del equipo de InBody. Como saben, estos aparatos ya son muy sofisticados y dan, pues sí, estadísticas e información de excelente calidad para que ustedes puedan medir el desempeño de sus colaboradores. Entonces, cualquier duda e inquietud que tengan sobre este tipo de aparatos, nos pueden contactar para realizar la vinculación correspondiente con InBody. No sé si tengan alguna duda adicional, algún comentario. En caso de que tuvieran alguna pregunta, con gusto realizaríamos la vinculación con InBody.
Y nos pregunta aquí, Zurita, ¿hay nuevos relojes multisistemas? ¿Ustedes tienen? Nos pregunta aquí, me imagino que de equipos InBody, Rodrigo. Bueno, InBody actualmente no produce este tipo de dispositivos. Vamos a traer próximamente a México unas como pulseras que sirven para, pues, monitorizar la composición corporal, pero todavía falta mucho para que lleguen Sí. acá, pero actividad física me parece que no. Ok. Y preguntan aquí dónde nos contactan InBody. Con una servidora pueden preguntarme que quieren realizar la vinculación y los contacto con Rodrigo y su equipo para que puedan buscarlos directamente. Si gustan ponerme aquí tu correo electrónico, porque está como iPhone Wellness, si me apoyas nada más colocando tu correo electrónico para que realice la vinculación correspondiente, por favor. Pero aquí nosotros los vinculamos directamente para que ellos les den toda la información que quieren. Pues sin más, Rodrigo, agradecemos mucho tu participación el día de hoy en esta sesión para la comunidad del Consejo. Sin duda, un punto a resaltar es hacer estas pausas activas durante todo el día, no importa que ya tengamos actividad física al final o al inicio del día. Es importante realizar estas pausas activas para evitar un largo periodo de sedentarismo. Entonces, esto sabemos que nos ayudará mucho a mejorar nuestra calidad de salud y pues como todo el tema de la salud es integral. Entonces, no porque hagamos una hora de actividad física y cumplamos con lo que dice la NOMS, quiere decir que estemos en la mejor condición. Entonces, por eso es importante realizar este tipo de pausas que nos recomendó Rodrigo el día de hoy. Y pues sin más, Rodrigo, ya está siendo las 11:07. Si estás de acuerdo, concluimos con esta sesión. Y como les comenté, cualquier duda o comentario que tengan, se pueden contactar conmigo. Muchas gracias. Bueno, Gracias también aquí a Víctor que nos gracias. dejó su correo electrónico para hacerte la vinculación. Muchas gracias. Que tengan buen día y Gracias. feliz casi inicio de semana porque apenas es martes. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. También mucho. Gracias, Bye. Rodrigo. Bye bye.